Ahí estás, Víctor. Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar presentes. Vamos a comenzar con la segunda clase de este hermoso curso que nos está dictando Víctor Fernández, titulado Operadores de clausura aplicados a la lógica matemática. Bien, ¿qué tal, gente? Buen día. Bueno, voy a continuar con la clase de ayer y vamos a hacer un pequeño repaso ínfimo para ya entrar en un tema un poquito más complicadito, pero esencialmente lo que me interesaba que se vea es lo que recordasen, era qué es lo que era una lógica abstracta. Una lógica abstracta era un par, en donde tenía un lenguaje formal y una relación de consecuencia que verificaba solo tres propiedades: extensividad, monotonía y transitividad. No las voy a recordar ahora esas propiedades, después si quieren lo chequeamos digamos, en las diapositivas de ayer. Pero también podía indicar esto, digamos, una lógica con otro formato. En vez de trabajar con este martillito, que es una relación que conecta conjuntos con elementos individuales, yo podía imaginar que la lógica era también construida a partir de un lenguaje formal, pero definida por un operador, que se suele llamar dentro del ámbito de la lógica operador de consecuencia. Y verificaba tres propiedades que adaptaban las tres propiedades para las relaciones. Una extensividad que tiene que ver con, digamos, con el propio operador, monotonía con el propio operador, y la transitividad se convertía en idempotencia. ¿Sí? Perdón, tengo un problema ahí. Ahí está. Perdón, disculpe. Bien. Esto quisiera que se recalcarlo mucho, y de hecho lo vamos a recalcar, porque a mi criterio forma parte del curso esta situación. El curso va a hablar no tanto de teoremas, ni ha hablado demasiado de teoremas, sino de lo que sería enfoque. ¿En qué sentido me quiero referir a enfoque? El hecho de que ciertas estructuras o ciertas situaciones matemáticas se puedan expresar de modo equivalente eligiendo un formato de acuerdo a mis conveniencias. No necesito, digamos así, trabajar necesariamente con relaciones o necesariamente con operadores. Vamos a tratar de formalizar porque yo puedo intercambiar, jugar con martillito y jugar con relaciones de consecuencia. De este modo, ¿sí? Bueno, acá estoy hablando un poquito de lo que es interdefinibilidad, pero la idea es la siguiente. Toda relación determina un operador asociado, que obviamente verifica las tres propiedades asociadas, pero la pregunta es cómo construyo este operador. Le puse subíndice relación como diciendo, este operador que voy a definir depende de la información que me dé la relación. ¿Cómo lo construyo? Básicamente, como habíamos visto en la clase de ayer, el operador de consecuencia determinado por la relación, cuando se aplica un conjunto de fórmulas gamma, sería recopilemos todas aquellas fórmulas alfa que son consecuencias de gamma. Entonces esto me genera que esto va a ser una función, que toma un conjunto, para cada conjunto gamma, le asigna un nuevo conjunto que será este. Perfecto. También podemos hacer lo contrario. Si yo parto del operador, ¿sí? Puedo definir, fíjense que acá invertí la idea de lo que va a ser el subíndice. Puedo definir una relación dependiendo del operador. ¿Está bien? Es decir, yo, si parto de una función, digamos así, que manda conjuntos en conjuntos del lenguaje, puedo definir ahora una relación que conecta conjuntos con fórmulas individuales. ¿Cuál sería el formato natural? El formato natural, obviamente, es decir, gamma se conecta con alfa, ¿sí? O de gamma se puede deducir alfa, digámoslo así. Sí, solamente sí. Chequeo, si alfa está en consecuencias de gamma, que es un conjunto, esto vale. Y si alfa cae fuera, esto no vale. Entonces me determina esta función un operador. Pero hay una situación, aparte de lo natural, que es esto, que creo que es obvio que es natural, hay una situación de correspondencia biunívoca, una situación técnica de lo que sería una biyección entre todas las relaciones y todos los operadores.
¿Cómo expreso esto? ¿Y cómo se expresa la biyección? Con esta frase que tengo aquí abajo, ¿sí? ¿Qué quiero decir esto? Con esto de abajo. Imagínense que ustedes tienen, voy bien abajo, en el subíndice bien inferior. Tienen un operador. Construyan la relación referida al operador. Construyen el operador referido a la relación referido al operador. Volvieron al punto de partida. Similarmente cuando tienen la relación. Gráficamente pasa esto. Si acá tuviese, digamos, lo que estoy rodeando con la mano, el conjunto de todas las relaciones posibles de partes del lenguaje, o sea, que conecten fórmulas individuales, conjuntos de fórmulas con fórmulas individuales, y por otro lado, en esto que estoy redondeando ahora, si yo conectase funciones, yo lo que he hecho es lo siguiente. Toda relación me determina un operador, que depende de ella. Este operador, por la construcción que dije recién, me determina una relación que depende de ella. ¿Qué conexión hay con estas dos relaciones? Bueno, son la misma, ¿sí? Lo mismo pasa en el otro sentido, ¿sí? Si parto del operador, llego a definir la relación, a esta relación se le determina un operador que depende de la relación, que dependía del operador original, llego a lo mismo. Cuando estamos en este tipo de situaciones, fíjense que lo que yo he hecho es una composición de funciones, esto es una composición de funciones, y esto de aquí me está diciendo que yo tengo una especie de función identidad. Cuando uno tiene cuando uno tiene que las composiciones de funciones me llevan a la identidad, uno tiene la garantía de que hay biyección. Y esa biyección es lo que permite decir, vuelvo al inicio de la transparencia de hoy, que, perdón, un poquito más, acá, que la lógica puede entenderse de esta forma o de esta forma, porque siempre que tenga la relación voy a tener un único operador posible, por caso de la biyección, que tenga esta forma y que se conecta con ella. Sabiendo esto, automáticamente es esta información. Sabiendo esta información, automáticamente será otra. ¿Qué va a ser la lógica? ¿Esto de arriba o esto de lo de abajo? Depende del gusto de cada uno. Pero ustedes eligen, es como una especie de información concentrada. Si ustedes eligen este formato de presentación, automáticamente, si lo desean, van a tener este formato, sacan un par de cuentitas y viceversa. ¿Por qué soy tan insistente con esto? Porque es muy común, al menos en universidad o en mi facultad donde yo vengo, ser un poquito detallista además y, y no asociar o no entender a dos cosas que son interdefinibles, dos entidades que son interdefinibles como si fuese la misma. Sin embargo, acá vamos a hacer así. Y eso es aplicable también, y acá estoy entrando en la topología, con los espacios topológicos. Ignoro yo, dentro de la gente que está haciendo el curso, qué nivel de topología han visto. Muy probablemente hayan visto topología en reales, o en R a la n, o en espacios de funciones que tengan que ver con reales. Y tal vez algunos ya hayan pasado al concepto de espacio topológico abstracto. Un espacio topológico a secas es una notación totalmente conjuntista que acá la estoy recordando, la vamos a recordar entre todos. ¿Qué sería un espacio topológico abstracto? Es un par en donde tengo un conjunto de puntos, es decir, el soporte, donde tengo una familia tau que van a ser los abiertos, ¿cierto? ¿Qué deberían verificar los abiertos? Básicamente, tanto el vacío como el universo tienen que ser abiertos, ¿sí? Y la familia de abiertos es estable por uniones arbitrarias, es decir, si tengo una cantidad infinita de abiertos y la unión lo mismo cae dentro, sigue siendo abierto. No es estable por intersecciones arbitrarias, pero sí es estable por intersecciones finitas. Ese es el formato abstracto de un espacio topológico. ¿Qué hemos elegido para comentar todo lo que sabemos de él? El universo y sus abiertos. Pregunta, ¿y por qué no se eligieron los cerrados en vez de los abiertos? Respuesta, no hay ningún motivo. Se podría haber trabajado perfectamente con los cerrados en vez de los abiertos y se definiría, digamos, se podría obtener la misma información. Vamos a ver ahora cómo se explicaría un espacio topológico jugando con cerrados en vez de con abiertos. ¿Cómo sería un espacio topológico construyendo con cerrados? Bueno, a partir de tau vamos a definir
los cerrados obtenidos por esta familia de abiertos. ¿Cuáles son? Bueno, son todos los conjuntos cuyo complemento, esta simbología de complemento, conjuntista, es abierto. Bueno, solo que hay que aclarar que los cerrados se comportan justamente al ser complementarios por una propiedad que se conoce como ley de De Morgan, de un modo inverso a nivel conjuntista que lo que ocurre con la familia de abiertos. Primero, recordemos esto, seguro que ya lo conocen. El vacío y X son obligatoriamente cerrados, pero además las familias cerrados son estables en un sentido cruzado al de la familia de abiertos. Son estables por intersecciones arbitrarias, no por uniones arbitrarias. Y son estables por intersecciones finitas. ¿Sí? Se cruza todo con respecto a la familia tau. Pero, digamos, siempre que yo tenga además de eso, una familia kappa que verifica estas propiedades, que el vacío y el X están en kappa, que kappa es estable por intersecciones arbitrarias y infinitas, si uno toma los complementos, y lo llama a esa familia de complementos tau sub kappa, esa familia me va a generar algo que es un espacio topológico en el sentido tradicional, digamos. ¿Qué voy a tener acá adentro? Vacío va a estar, X va a estar, y esto va a ser, nuevamente, como su definición original, estable por uniones arbitrarias, por intersecciones finitas. Y además pasa, no lo voy a dibujar, pero pasa esa idea de que la composición de tener tau, después kappa, después tau, me lleva al tau original, y con kappa lo mismo. ¿Sí? Eso pasa y es una tontería de demostrarlo, ¿no? Es porque el complemento se aplica 2 veces. Conclusión. Si hay una biyección entre familia de abiertos y familia de cerrados, perfectamente podríamos decir, no lo hacemos por una convención, porque, digamos, los matemáticos eligieron una presentación, esta, pero perfectamente podríamos haber tomado que un espacio topológico es esto. Solo que, recuerden, esta familia kappa no hace referencia a los conjuntos de abiertos, hace referencia a los conjuntos de cerrados, y como tal van a verificarse estas propiedades que recuerdo ahora. El vacío cerrado, el soporte o universo cerrado, y la familia kappa es estable por intersecciones arbitrarias y uniones finitas. Este formato de espacio topológico es igualmente válido que este de acá. Son variantes o son diferentes modos de presentar espacios topológicos trabajando con operaciones conjuntistas. Ahí acabo de encontrar un error en la filmina. ¿Sí? Bien. La pregunta ahora es, ¿y si en vez de explicar los espacios topológicos por familias de abiertos o por familias de cerrados, que los tengo acá, yo los pudiese explicar con otro tipo de criterio? Sí, de hecho se puede, y de hecho fueron, digamos, cuando se definen todas estas nociones de un modo formal de espacio topológico, una de las definiciones originales no era de tipo conjuntista, sino que estaba basada en operadores. ¿Qué tipo de operadores? De interior, uno podría jugar con operadores de interior, o con operadores de clausura. Y entonces defino lo que va a ser una clausura. Cuidado con esta adjetivación extra que es clausura topológica. ¿Qué es lo que es una clausura topológica? Es una función que manda conjuntos o subconjuntos del soporte en subconjuntos del soporte, en donde se verifican 5 propiedades. No las 3 de las lógicas, 5. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 5 propiedades? Las 3 primeras son las de la lógica, así que ya las estamos repasando. Extensividad, monotonía, idempotencia. Pero además se pide, medio como por decreto, que clausura de vacío sea vacío. Ocultamente estamos diciendo aquí que el vacío sea un cerrado. Y también se pide que la clausura de la unión coincida con la unión de las clausuras. ¿Sí? Si ustedes trabajasen con clausuras, por ejemplo, en el espacio topológico de la recta real, y trabajasen con diferentes conjuntos abiertos y juegan un poquito, van a ver que siempre se verifica esto, de hecho. De cualquier forma, volviendo al tema de los espacios topológicos y los espacios de clausura, o de los operadores de clausura topológica y los operadores de clausura a secas. Recuerden, clausura topológica es una clausura muy específica que tiene propiedades extra, la 4 y la 5. Clausura a secas sería solo la que tiene 1, 2 o 3.
no es antojadiza digamos así, este reforzamiento de que 1 y 2 o 3 son importantes. Ya vamos a ver por qué. Bien, ¿qué ocurre? Siempre que uno tenga un operador de clausura, automáticamente uno puede definir una familia capa, dependiendo de él, de este operador, que sea o que tenga las características de contribuir a un espacio topológico. Va a ser estable por intersecciones arbitrarias, estable por uniones finitas, y el vacío y el X van a estar en esta familia capa sub CL que no le puse en su índice ahí. También pasa al revés. Si uno tiene un espacio topológico, versión nueva, ¿no? Acá estoy hablando de los cerrados, ¿sí? Yo puedo definir un operador que va a ser de clausura. ¿Cómo lo voy a definir? Ya lo vemos en un ratito, pero lo importante es que la familia de cerrados me determina un operador. Y en el paso de recién, el operador me determinaba la familia de cerrados. Pero estos dos conceptos son interdefinibles. Ya a esta altura ya sabemos qué quiere decir ser interdefinible, ¿no? Que la composición me vuelve a llevar al punto de partida. Conclusión, si los conceptos son interdefinibles, un espacio topológico, en vez de llamarse X tau o X capa, podría llamarse XCL, en donde CL es un operador de clausura con 5 propiedades, por eso es una clausura topológica. ¿Está bien? Ya que estamos, antes de continuar, y ya volviendo a conectar con lógica, vuelvo a decirles lo siguiente. ¿Cómo es la construcción a partir del operador para construir los cerrados? Bueno, ¿qué son los cerrados? Todos aquellos que coinciden con su propia clausura. Efectivamente, esta familia tiene las propiedades que uno desea, que el vacío está dentro, que el X está dentro, y que esta familia es estable por intersecciones arbitrarias y no infinitas. ¿Sí? Por otro lado, ¿cómo se define? Partiendo de una familia de cerrados. El operador, no sé si lo recuerdan, pero la clausura de un conjunto cualquiera, imaginando la recta real, sería el cerrado más chiquitito que contiene A, que a nivel conjuntista es la intersección de todos los cerrados que contienen A. Con estas dos definiciones salen, los puse un poquito después, pero con estas dos definiciones son las que motivan esta proposición y la anterior, y la interdefinibilidad, de hecho, también. Bueno, ya estamos viendo que yo podría definir una lógica, ya una lógica la podría definir más o menos así, solo que con menos propiedades, ¿no? Entonces, como en una lógica yo solo tengo 3 propiedades, que eran extensividad, monotonía y idempotencia, cuando uno lo asociaba al operador de consecuencia, la pregunta es, por cultura general, ya que estamos, ¿cuáles serán, digamos, esta explicación a nivel operaciones conjuntistas? Un operador que solo verifique esto, ¿será cerrado por algún tipo de operación conjuntista? Respuesta, sí. Si solo se verifican estas 3 propiedades, ya garantizamos que es estable por intersecciones arbitrarias y viceversa. Si es estable por intersecciones arbitrarias esta familia, es decir, ¿qué es lo que hemos perdido? Hemos perdido que sea estable por uniones finitas, no sé si se dan cuenta. Y también hemos perdido que, cuidado, que el vacío sea un cerrado. No perdemos, esto es muy sutil, así que no voy a hablar, pero no perdemos que el X sea un cerrado, ¿sí? El soporte siempre es un cerrado. El vacío, si solo quedo con estas 3 propiedades, el vacío deja de ser un cerrado, y los cerrados, entre comillas, de la lógica, son estables por intersecciones arbitrarias, pero pierden la estabilidad por uniones finitas. Ese tipo de construcción, ¿sí?, me definiría algo parecido a un espacio topológico, pero en donde yo pida, si lo escribiese a nivel conjuntista, como algo más light, que sería un sistema de clausura, que quiero que es un par, X capa, estable por apenas intersecciones arbitrarias. Esto es, de hecho, como una topología light. Le saqué las uniones finitas, ¿sí? Y le saqué, como dije recién, que el vacío estuviese acá adentro. Bueno, si tengo este formato, y si ese formato era asociable, o permitía asociar familias de cerrados
con operadores de clausura, y si este operador es muy parecido, de hecho, verifica las mismas tres propiedades que verifican las consecuencias de las lógicas abstractas, tiene todo sentido, ¿sí?, dar esta definición. ¿Qué sería una lógica abstracta? Es un par en donde tengo un lenguaje formal y tengo una familia cerrada por intersecciones arbitrarias. Punto. Esta, obviamente, es la definición más parecida al formato tradicional que ustedes conocen de topología general, ¿sí? Entonces, repasemos un poquito en qué se convirtió la lógica abstracta después de todo esto y cómo nos hemos apartado totalmente de la clase de ayer para meternos en el formato topológico. ¿Qué es una lógica, en definitiva? Es un espacio topológico light. Queda claro la idea de light aquí, obviamente. No tiene todas las propiedades, no está cerrado por uniones finitas, solo está cerrado por intersecciones arbitrarias. No verifica que el vacío está, ¿sí? En los topológicos sí, el vacío tiene que ser un cerrado. Bien, tenemos así que la lógica es un espacio topológico light, pero cuidado, el soporte no puede ser un conjunto de puntos aleatorios. El soporte es un poquito más heavy, es un álgebra. De hecho, un álgebra de palabras, ¿sí? Entonces, cuando uno llega a este punto, ya directamente ve que uno puede trabajar con lógica, tremendamente motivado por lo que son las axiomáticas, las tablas de verdad, las nociones de lo que uno entiende por lo que va a ser implicación, lo que va a ser negación, lo que van a ser los otros conectivos, por supuesto. Pero a la larga puede robar mucho de la forma de razonamiento de la topología. Y de eso se va a tratar todas estas propiedades y estas conexiones que vamos a ver dentro de un par de minutos. Solo quisiera decir una única aclaración. ¿Cuál va a ser el formato que yo voy a trabajar de ahora en adelante para lo que es lógica? En donde digo que la lógica es un sistema de clausura, o sea, espacio light, o el del martillito, o el del operador. Respuesta, voy a usar los tres saltando de uno en otro, ¿sí?, como a mí se me dé la gana, porque estoy respaldado que todos estos conceptos, el del martillo, el del operador de clausura y el de la familia cerrada por intersecciones arbitrarias, esos tres conceptos son interdefinibles, ¿sí? Bueno, ya entramos en la topología. Entonces ahora vamos a comparar ciertos conceptos de estado topológico con qué dirían, o cuál sería el significado que uno le da a la versión lógica de eso. Vamos a empezar primero con el concepto de compacidad, terminología topológica, versus finitariedad o finitariedad, nunca sé cómo se escribe. Esta terminología es de la lógica. Topología versus lógica en este caso. Recordemos un poquito, acá elegí este formato para lógica, cuando una lógica es finitaria. Siempre que yo tenga que alfa está en consecuencias de un conjunto gamma de premisas, yo puedo extraer un conjunto más pequeño dentro del propio gamma de premisas, de modo tal que alfa siga siendo consecuencia de él, ¿sí? Hay muchas lógicas que son finitarias, di varias en la lista de ayer que no llegamos a ver. La lógica clásica es finitaria, la lógica intuicionista es finitaria. Las lógicas que en general se llaman lógicas difusas no suelen ser finitarias. Cuando uno tiene infinitos valores de verdad, y esos valores de verdad están constituidos por todo el intervalo cerrado 0,1 de números reales, digamos. Ese es un ejemplo de ese tipo de lógica, es la L infinito de Lukasevich. Bien, o sea, hay lógicas que son finitarias, hay lógicas que no. Pero, ¿qué tiene que ver esto con topología? Analicemos un poco la definición. La conexión con topología está un poquitito más oculta que en otros temas que voy a hablar en un rato, pero analicemos un poquito la definición. La idea de esta definición dice, ya lo voy a expresar un poco más detalladamente acá abajo, que yo tengo una propiedad. La propiedad es esta. Esa propiedad, que es aplicable a un conjunto gamma, puede reaplicarse, pero a un caso finito de gamma.
Siempre que uno tenga que una propiedad puede describirse con una versión finita del conjunto original, estamos trabajando de una forma muy similar a la compacidad en topología general. No sé si se acuerdan qué es lo que es, o cuando uno dice que un espacio topológico es compacto. Cuando, si yo tengo una familia de abiertos que lo cubra el espacio, puedo extraer un subcubrimiento finito. Es decir, de una propiedad para una cierta entidad, que puede ser infinita o no, la familia de cubrimientos puede ser infinita o no, puedo obtener la misma propiedad, pero aplicada a un conjunto finito. Eso es lo que lleva, más o menos intuitivamente, a la conexión entre compacidad y finitariedad. Vamos a ver resultados de lógicas finitarias, ¿sí? Y vamos a ver cómo se conectan con la compacidad topológica. Como dije en la clase de ayer, este curso tiene muy pocas demostraciones, así que los resultados solo los voy a enunciar y explicar mayoritariamente, y de hecho algunos inclusive los voy a saltear, pero me interesaba que estén guardados aquí en la presentación. Algunos resultaditos que conectan finitariedad y que se explican por compacidad. Primero, la explicación más sencilla de lógica finitaria se puede expresar de un modo un poquito más rara la consecuencia. La consecuencia de cualquier conjunto gamma, ¿sí? Que puede ser infinito o no, puede expresarse como la unión de todas las consecuencias de los subconjuntos delta, pero de los subconjuntos que están en partes finitas de delta, es decir, de los subconjuntos finitos de delta. Con la definición de lógica finitaria se puede demostrar que esto se verifica, sí, solamente sí, se verifica esto. No lo voy a demostrar, pero al que le interesa sale y sale más o menos rápido. Es una definición y un resultado bastante sencillos para los que tengan entrenamiento en manejos topológicos y en manejos conjuntistas. Bien, aquí voy a enunciar otro resultadito que no lo voy ni siquiera, lo voy a pasar por alto, pero tiene que ver con familias dirigidas superiormente, es decir, con la relación de orden de inclusión en partes de X. Para el que le interese, véalo, lo salteo a propósito, pero voy a un resultado que es para mí el más lindo. Y simplemente lo voy a comentar muy rápidamente. Este teorema es un teorema clave para los que trabajamos en lógica abstracta, que dice lo siguiente. Yo tengo una lógica. La lógica que ustedes conocen es la clásica que tiene 2 valores de verdad. Hay lógicas que tienen 3 valores, 4 valores, 10 valores, 80 millones de valores. Pero si siempre tengo una cantidad finita de valores de verdad y defino la lógica jugando con esos valores de verdad, se garantiza que esa lógica va a ser finitaria, compacta, ¿sí? Lo gracioso es que la demostración de este teorema, que parecería ser medio intuitiva, no lo es. Es una demostración bastante complicada y de hecho utiliza ocultamente, y acá está la conexión con topología, el teorema de compacidad para espacios topológicos de Tikhonov, una de sus demostraciones, la demostración que dieron estos autores. El teorema de compacidad de Tikhonov es un teorema, digamos así, siempre presente en los cursos de topología, ya sea topología en reales o topología general, que dice que cuando uno tiene una familia arbitraria de espacios que sean compactos, el producto de esa familia genera la topología producto, que también es compacta. Ese es el enunciado de este teorema. Y este teorema tiene que ser utilizado para demostrar esto. Nosotros los lógicos utilizamos muchísimo este teorema. Si uno ya tiene una lógica con una cantidad finita de valores verdad, ya está tranquilo, ya sabe que esa lógica es finitaria. ¿Sí? Es una condición suficiente bastante fuerte. ¿Sí? Bien, ese resultadito es un resultado que me parece muy lindo porque conecta compacidad con finitariedad, como les decía. Compacidad, concepto topológico, finitariedad, concepto lógico. Bien, aquí voy a hablar un poquito de algo que es axiomatizabilidad finita y lo voy a saltear. Es otro tema que es de lo que quiero saltear. Después charlamos. Bueno, no lo voy a saltear. Estoy pensando que está bueno en cierto aspecto. ¿Qué serían dos conjuntos? Perdón, no lo voy a saltear
porque después los voy a necesitar para otros resultados. ¿Qué serían dos conjuntos equivalentes dentro de la lógica? Bueno, dos conjuntos equivalentes son los que, de fórmulas, son aquellos que determinan las mismas consecuencias. No tengo la obligación de que gamma 1 esté contenido en gamma 2, que gamma 2 esté contenido en gamma 1. Pero puede imaginarse como que gamma 1 es un conjunto de axiomas de teoría de grupos, gamma 2 es otro conjunto de teoría de grupos, y ambos conjuntos son efectivamente válidos para generar todo lo que uno sabe acerca de grupos, ¿sí? Eso es muy común. Y si uno de ellos es finito y el otro no, el finito se va a llamar axiomatización finita de gamma 2. Bien, ¿qué ocurre en las lógicas que son finitarias? Si yo tengo un conjunto cualquiera que sea finitamente axiomatizable, es decir, que tenga una axiomatización finita, que no necesita estar dentro de él, por el hecho de que la lógica sea finitaria, esa axiomatización finita, o al menos una de ellas, va a estar dentro de él, ¿sí? Es un resultado que también se utiliza muchas técnicas robadas. Uno lo visualiza esto dentro de la lógica, pero la forma de razonar y la forma de escribir están totalmente adaptadas, robadas de la topología general, ¿sí? Este teorema sí es el que voy a saltear, que es un poquito más heavy, pero paso a este concepto, que es el concepto que me parece más divertido para explicarles en un curso básico. El concepto de densidad y consistencia. Cuando un conjunto es denso, piensen, por ejemplo, en topología. El concepto de densidad es un concepto topológico, consistencia es un concepto lógico. De hecho, ayer algunas de las preguntas pasaron por el problema de la consistencia. ¿Qué sería un conjunto denso? Primero veamos la versión topológica. Un conjunto es denso cuando su clausura da todo el universo, que en este caso nuestro universo es el álgebra de palabras, el lenguaje. Bien, imagínense, antes de leer este ejemplo, que es un ejemplo netamente lógico, imagínense que denso, por ejemplo, en los reales, con la topología tradicional de los reales, Q es denso, ¿sí? Q es un conjunto que si yo le aplico la clausura a Q a los racionales, me da todos los reales. Es decir, que un conjunto denso parece ser un conjunto muy grande, casi, que como que casi me abarcase todo mi universo. Q es un conjunto, el número racional es un conjunto bastante grandecito, de modo tal que si yo le aplico la clausura, abarca todos los reales. En el caso de la lógica, al menos en la lógica clásica, no tenemos necesidad de tener conjuntos tan grandes. Por ejemplo, ya lo deben haber estado leyendo, este conjunto toma una fórmula cualquiera, con su negación es un conjunto de dos elementos y ya es denso. ¿Por qué motivo? Porque en la lógica clásica vale lo que se llama el principio de explosión o de trivialización. De dos fórmulas contradictorias se puede deducir cualquier otra fórmula. Reescrito esto, yo tendría que para cualquier beta, ese beta va a estar en las consecuencias de esto. Es decir, el conjunto de todas las consecuencias de alfa y no alfa es el conjunto de todos los betas. Es todo el lenguaje. Es decir, la clausura, la llamo consecuencia, pero es una clausura, obviamente, aplicada a este parcito, me da todo el espacio. Es decir, este parcito es un conjunto denso, finito. ¿Está bien? Y aquí aparece una cuestión que me parece importante, que es el hecho de, ya lo había anticipado ayer, el hecho de que las propiedades matemáticas en sí no necesariamente son buenas y malas, son simplemente propiedades. Pero uno tiene la tradición o la costumbre mental de darles o de adjetivarlas como diciendo qué buena propiedad o qué mala propiedad. La propiedad de densidad, tal como yo la imagino en topologías reales, es una buena propiedad. Los espacios densos casi que dan la misma información que el espacio completo. En la lógica es una mala propiedad. Tan mala, ¿por qué? Porque tengo densos muy chiquititos. Y al tener densos muy chiquititos, todo el sistema explota antes de haberme enterado exactamente cómo funcionaba el sistema. Así que la densidad es una propiedad tan poco buena dentro de la lógica que se le da un nombre que tiene una connotación negativa. Los densos se llaman conjuntos inconsistentes.
Y los no densos son lo que se considera bueno en la lógica. Son los conjuntos que son consistentes. ¿A qué se entiende un conjunto? ¿Qué cosa entendemos? Ahí está. Por conjunto consistente. Conjunto consistente es aquel conjunto que sea no denso. Es decir, que si yo le aplico la clausura no me va a generar todo el lenguaje. Recalco esto porque uno en general, o aquellos que tengan un mínimo interés en la lógica, puede pensar que un conjunto consistente tiene que ver con las negaciones. Algo con las negaciones tiene que ver, por supuesto. Pero uno podría trabajar con conjuntos consistentes o inconsistentes sin tener que hablar bajo ningún aspecto de la negación. Simplemente, si aplicada la clausura al conjunto me genera todo el lenguaje, es un conjunto inconsistente, malo. Denso, malo. Si es no denso, no me generó la clausura todo el lenguaje, es consistente, es bueno, ¿sí? No deja de llamarme la atención esa especie de dualidad de lo que es bueno o malo en este caso. Veamos algunos resultados. Voy a puentear muchos, este se lo voy a mostrar. Es muy importante en la lógica el concepto de consistente, es decir, no denso maximal. ¿Qué quiere decir no denso o consistente maximal? Un conjunto no denso, pero tan grande, que si le aplico una formulita que estaba fuera de él, ya lo convierte en denso. ¿Sí? Bien, los consistentes maximales, en cualquier lógica, siempre son conjuntos cerrados. Es una demostración que más o menos sencilla para los que estamos en el tema, pero eso es una demostración o un resultado que vale en toda lógica. Recordemos, los no densos, cuando son muy grandes, de modo tal que cualquier otra formulita que le agregue se torna denso, tienen la característica de ser cerrados, es decir, pertenecer a la familia de cerrados de la topología. Eso es típico en cualquier lógica. En la lógica clásica vale un resultado un poquitito más fuerte y que es muy importante por algo que dije ayer y solo voy a conectar la conexión. Ese resultado importante que es solo aplicable a la lógica clásica o algunas otras, dice lo siguiente. Si uno tiene un conjunto consistente, uno puede hacerlo crecer infinitamente hasta obtener un conjunto consistente maximal, gamma estrella, que lo contiene. Es decir, todo consistente puede extenderse a un consistente maximal. Ese resultado se llama el lema de Lindenbaum. Y a nivel visual, imagínense, para aquellos que han trabajado con álgebra lineal, que está pasando como el teorema de extensión que uno dice, lógicamente, si uno tiene un conjunto linealmente independiente, puede extenderlo hasta obtener una base. Eso sería el lema de Lindenbaum como la adaptación de ese teoremita de álgebra lineal aplicada a la lógica. ¿Sí? ¿Por qué es importante el lema de Lindenbaum? Porque ayer alguien me preguntó, bueno, ¿cómo se demuestra el teorema de corrección y completitud? Una de las demostraciones de corrección y completitud, sobre todo la parte de completitud, que es la difícil, se demuestra utilizando esto. Se demuestra utilizando el lema de Lindenbaum. Ese es el motivo por el cual yo puenteé la demostración, porque no es una demostración del todo sencilla. Pero para que vean que para demostrar cosas básicas en lógica como corrección y completitud, que las nombré ayer, ya estoy necesitando ciertos conceptos que no dejan de estar revoloteando pegados a la topología. El lema Lindenbaum que necesito para la completitud tiene todo que ver con propiedades de densidad o de consistencia, como lo quieran llamar. Bien. Otro resultado que es interesante y que conecta, miren que está bueno esto, la idea de densidad que ya estamos viendo, transitando, con la idea de finitariedad que habíamos visto inicialmente. Vamos a esta definición. Un conjunto gamma es finitamente consistente. Yo no sé si gamma es consistente en sí mismo. Voy a tener infinitas fórmulas. Pero si tomo siempre un pedazo finito de ese conjunto gamma, ese pedazo finito, que lo llamo delta, va a ser consistente. ¿Sí? Es una definición. Hay conjuntos que son finitamente consistentes, hay conjuntos que no lo son, hay conjuntos que tienen esta propiedad, y esto es clave. Ellos en sí mismos son finitamente consistentes, es decir, que si restringo gamma a pedacitos finitos de él, siempre los tengo consistentes.
Pero cuando junto todos los delta, todos los tremenda cantidad de delta que están juntando acá, y genero todo el gamma pierde la consistencia. Entonces, eso no está piola. El hecho de que yo pueda pasar información de lo finito a conjunto infinito sería bueno, y no siempre lo tengo. Bueno, el teorema que estoy enunciando acá, que está indicado, si yo estoy en una lógica finitaria, los conjuntos que son finitamente consistentes acaban siendo consistentes totales, digamos así. Un buen resultado y que conecta idea de finitariedad barra compacidad con la idea de consistencia barra densidad. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a otro tema y otro temita que también conecta dos conceptos. Estoy dando la definición de conjunto derivado, ustedes ya seguramente ya la conocen, pero mientras la van leyendo, les vuelvo a decir que aquí en lo que vamos a transitar más o menos rápidamente, también pasa lo mismo que con densidad. Hay un concepto en topología, al menos en topología de números reales, que lo podría imaginar como algo desagradable, el concepto de punto aislado. ¿En qué sentido es desagradable un punto aislado cuando uno trabaja en R? En los puntos aislados uno pierde la información de lo que tiene cerca, porque justamente el punto aislado no tiene ningún elemento del conjunto al cual pertenece que esté cerca. Entonces, en los puntos aislados no se puede definir, por ejemplo, la noción de límite basada en la información de lo que tiene cerca, porque no tiene a nadie cerca dentro de sus grupitos de amigos, digamos así. Los amigos son los que están en. De hecho, inclusive, la definición de límite se puede aplicar a elementos que no están en A, pero que estén en el derivado, ¿sí? Como los aislados no están en el conjunto derivado, un punto aislado a nivel, digamos, análisis tradicional, sería algo relativamente malo en cierto aspecto, obviamente. Bueno, a nivel lógica, un punto aislado es una cosa que sería muy bueno que nos ocurra. Explico por qué. Tiene que ver con la idea de que uno quiere, cuando uno trabaja en lógica, uno lo que quiere es, si uno imagina que tiene un conjunto gamma de fórmulas, imagínenselo como un conjunto de axiomas para obtener las consecuencias que serían las consecuencias de esos axiomas, ¿sí? Uno quiere que no haya axiomas redundantes, uno quiere que no haya axiomas innecesarios, ¿sí? Para que no haya axiomas redundantes, uno toma un axioma alfa o una fórmula alfa particular y trata de que sea independiente del resto de gamma. ¿Qué quiere decir independiente del resto de gamma? Que no sea obtenible, que no sea deducible a partir del resto de gamma. Es decir, que alfa no pertenezca a la clausura de gamma menos ella misma. Es decir, que alfa, ¿sí?, esté en gamma, ¿sí?, pero que no esté en el derivado de gamma. Es decir, un axioma que sea independiente del resto, ¿sí?, es, desde el punto de vista topológico, un punto aislado del resto. Y cuando tengo un conjunto de todos axiomas independientes, es porque todas las formulitas, alfa 1, alfa 2, alfa n, que tengo acá adentro, son todas independientes entre sí, son todas aisladas entre sí. Acá escribo lo que estuve charlando recién. Si uno tiene un conjunto gamma, alfa 1, alfa n, bla, 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 lo que uno imagina que es un conjunto de axiomas, es bueno tratar de que no haya axiomas innecesarios, ¿sí? A nivel álgebra lineal también nos pasa algo parecido a esto, ya que estamos, les comento. Cuando uno tiene un conjunto generador de un espacio, uno no quiere tener vectores que sean combinaciones lineales de los otros. Pasa algo por el estilo, digamos, ¿sí? Bien. Yo quiero, volviendo a la lógica, que alfa 1 no se deduzca de las demás, que alfa 2 no se deduzca de las otras, que alfa n no se deduzca de las otras. Es decir, quiero que todos estos puntos sean, desde un punto de vista topológico, aislados. Es decir, en lógica, conjuntos independientes, conjuntos de puntos aislados, buenos. En topología tradicional, puntos aislados, no sé si son tan buenos. ¿Sí? Acá estoy reafirmando lo que mencioné recién.
Resultaditos conjuntos independientes. Los voy a saltear un rápido porque no sé cómo ando con los tiempos y porque quiero hablar un poquito de funciones continuas, el concepto esencial dentro de la topología, ¿sí? Un pequeño resultado muy sencillo. Cuando uno tiene un punto unitario, un puntito solo, es aislado, ¿sí? En topología tradicional. Tengo los reales, tengo un solo numerito, conjunto unitario, bueno, es un punto aislado, por lo tanto va a ser independiente. Curiosamente en la lógica eso no vale. Y eso no vale porque nosotros tenemos que desde el vacío se pueden demostrar cosas. Como desde el vacío se pueden demostrar cosas, uno puede sacar la cuenta, háganlo si les interesa, que si yo tengo un teorema, el teorema no va a pertenecer al derivado de phi menos phi, porque phi menos phi daría el vacío, y los teoremas sí son consecuencias del vacío. Es decir, que no cualquier punto aislado es, digamos, no cualquier punto es individualmente aislado dentro del contexto de la lógica. Los teoremas no lo son. Un teorema nunca está aislado, un teorema nunca es independiente, por más que esté solito. Es raro eso, ¿no? Bueno, aquí sí este teorema que tiene que ver con propiedades de independencia, junto con propiedades de lógica finitarias barra compactas, lo voy a saltear un poquito, pero lo voy a dar, este ejemplito, no es un teorema, lo voy a dar porque tiene que ver con algo que me han preguntado ayer cuando me preguntaron acerca del O exclusivo, y yo dije que el O exclusivo se podía guardar porque era expresable por otros conectivos. Bueno, acá les comento de paso una cosita. Acá estoy hablando de la lógica clásica. Le puse lógica clásica con asterisco porque es otra versión de la lógica en donde solo juego con estos dos conectivos, negación e implicación, ¿sí? Es igualmente de potente que la lógica tradicional. La conjunción y la disyunción se pueden simular con estos dos. La lógica clásica, con estos tres axiomas, me genera la misma lógica, de hecho, por eso se llama lógica clásica, que la que vimos ayer que tenía 12. Pero no solamente eso, estos tres axiomas son muy fuertes porque generan la misma lógica clásica, pero se puede demostrar además que este conjunto de axiomas es independiente. Es decir, esta fórmula no es obtenible de las otras dos, el axioma 2 no es obtenible de los otros dos, y con el axioma 3 pasa lo mismo, ¿sí? Es un buen ejemplo de lo que sería conjunto de puntos aislados desde el punto de vista de la lógica, ¿sí? Acá hay un resultado heavy que lo voy a saltear, como les dije. Y ahora sí, nos metemos y ya vamos iniciando el proceso de aterrizaje del curso con, es largo de cualquier forma esto que voy a explicar en este apartado, el concepto de continuidad. Antes que nada, doy por sentado que en los cursos que ustedes han visto de topología, ya sean reales o en topología general, saben que una expresión equivalente a función continua es esta que digo acá. Yo tengo dos espacios topológicos, en este caso, dos lógicas, ¿sí? Una función es continua si todo cerrado de la familia de cerrados de la lógica 2, si yo le aplico la preimagen, se torna cerrado de la lógica 1. Esa definición de continuidad, que es aplicable a espacios topológicos completos, digamos así, con todas las propiedades de toda la topología, es la que se utiliza como base también para estos espacios topológicos más sencillos, que son los sistemas de clausura, que son las lógicas. ¿Qué sería una función continua? Aquello que verifica esto. La preimagen de cualquier cerrado es un cerrado en la lógica 1. Perfecto, muy bien. Se puede demostrar, por propiedades de operador de clausura, esta caracterización, ¿sí? Tradicional, que de hecho en cualquier curso de topología lo suelen tener como ejercicio. ¿Vale esta expresión de arriba? Sí, solamente sí, vale esto. Para todo gamma contenido en el lenguaje de la lógica 1, la imagen de las consecuencias de la lógica 1 de gamma están contenidas en las consecuencias 2 de la imagen de gamma. Buenísimo, lo pueden demostrar. Lo que no se trabaja mucho en topología, que se podría trabajar pero no se suele hacer, es trabajar con la relación martillito. ¿Cómo quedaría traducido esto con la relación martillito?
Fíjense, significa esto. ¿Por qué? Porque si alfa se deduce de gamma, es porque alfa está en las consecuencias de gamma. Por lo tanto, f de alfa va a estar en f de las consecuencias de gamma. Si la función es continua, f de alfa va a caer acá adentro, digamos así. ¿Está bien? ¿Pero qué quiere decir que caiga acá adentro? Que f de alfa acaba estando en las consecuencias de f de gamma. Conclusión, una función es continua. Es muy bonito explicarlo desde el punto de vista de la lógica. Es esto. Una función entre dos lógicas es continua si preserva el martillo. Y este es el formato más elegante, porque es visualmente muy potente, digamos así. A nivel operativo, de cualquier forma, uno trabaja más con esta de acá, ¿sí? Pero obviamente, como dije, es todo reconvertible. Pero para que vean, el concepto de continuidad, que era topológico, se convirtió en un concepto lógico, como dije recién, esta es una opinión personal, bastante elegante. ¿Sí? Ahí Una nos función es quedan 10 continua. minutos, Víctor. Ah, Perdón. gracias. Te iba a preguntar justo porque para ver si meto una informacioncita que me va a dar tiempo. Gracias, Noel. Listo. ¿Sí? Bien. Conclusión, las funciones continuas, volviendo al tema, son aquellas que preservan la relación de consecuencia entre la lógica 1 y la lógica 2. Bien. Muy bien. Resultados sobre continuidad. Voy a dar algunos, muy poquitos, ¿sí? Un detalle de color antes de continuar con el resultado. Como en la lógica estamos mandando fórmulas de un lenguaje 1 a fórmulas de un lenguaje 2, estamos jugando con conceptos lingüísticos. Y como estamos preservando el significado, en el sentido que preservamos el significado de la relación, tradicionalmente, un nombre muy, a mi criterio, bastante bien sacado, a las funciones continuas se les llama traducciones entre lógicas, ¿sí? Algunos resultados que me parecen interesantes son de cultura general. Las transparencias que les mandé ayer, yo les indicaba que había una lógica que se llamaba la intuicionista, que tenía menos teoremas, tenía menos fórmulas válidas que la lógica clásica, porque en la intuicionista no valía el tercer excluido. Y es verdad eso. Sin embargo, uno puede construir una función que sea continua, que sea una traducción, que reinterpreta todo lo que, digamos así, todo lo que valía en la lógica clásica, yo lo puedo mandar reconvertido a la lógica intuicionista. Entonces, en cierto aspecto, en el formato original, la lógica intuicionista es más chica que la clásica. Pero con esta función continua, uno puede, digamos así, meter la clásica dentro de la intuicionista mediante cierto tipo de, como dije recién, de traducciones. Este resultado es muy útil, muy interesante, y acá no es, lo que menciona acá, no es que estos tres autores dieron o construyeron funciones continuas de la clásica intuicionista, sino que cada uno de ellos en un paper diferente dio diferentes tipos de traducciones. Primero Gribenko dio una, Gödel después dio una mejor, y Gensen después dio otra, entre comillas, mejor. ¿Sí? Pero para que vean cómo el concepto de continuidad despertó el interés al menos de tres autores, o sea que es un concepto interesante. ¿Sí? Esto es lo que tenía duda de si presentarlo o no de acuerdo a los tiempos, creo que sí. Hay un concepto matemático que lo van a ver sobre todo aquellos que trabajen en álgebra o en topología algebraica o en álgebra muy, muy, muy abstracta, que es un concepto que se llama categoría, que es una generalización de la idea de conjuntos y que me permite elaborar, a todos nosotros nos permite elaborar el álgebra con dibujitos, ¿sí? Con unas flechitas que se van a llamar morfismos y con unos puntitos que serían los conjuntos y que se van a llamar objetos. La lógica, las lógicas, las 10.000 millones o infinitas lógicas que haya, junto con las funciones continuas, constituyen una categoría. Entonces uno puede robar de la teoría de categorías para aplicar a digamos, al contexto de todas las lógicas. Estamos empezando a comparar lógicas, si lo están notando, ¿no? En continuidad ya estamos conectando lógicas entre sí. Y yo las puedo comparar
utilizando este ámbito, este contexto de la familia, la categoría de las lógicas, que yo las llamé log, y conectarlas por funciones continuas. Dadas las lógicas, yo, por ejemplo, me puedo preguntar si existe o no una lógica que sea producto. No siempre existe, por eso le pongo un signo de pregunta. ¿Qué características debería tener la lógica producto? Debería tener funciones continuas que me conecten con las lógicas originales. En topología, por ejemplo, o en los reales eso siempre existe porque esas funciones continuas son las proyecciones. En lógica no siempre existe, y eso es por culpa del lenguaje. También podría preguntarme si existe algo que se puede llamar coproducto, es decir, algo que reciba información de las otras dos lógicas mediante funciones continuas. Esto sí existe en la lógica, se llaman, es la lógica en donde yo uno los dos lenguajes, y si acá tenía 5 conectivos y acá tengo 20, acá tendré 25 conectivos, y recupero la información de las dos lógicas originales. Todo este formato, estos dibujitos que estoy haciendo, son ejemplos, pero vean hasta qué punto la continuidad me permite trabajar en la comparación de lógicas en un ámbito en donde yo tengo todas las lógicas jugando juntas entre sí. Puedo inventarme, por ejemplo, acá lo trabajé de L2 a L', algo que se conoce como primer teorema de isomorfismos, o teorema del triángulo, lo conocen muchos en San Juan al menos, diciendo, si yo tengo una función continua de la lógica en otra, tal vez tenga un conjunto cociente y pueda hacer este empalme, es decir, puedo factorizar esta función como composición de estas dos. Y si además esta de aquí es epimorfismo, esa rayita quiere decir que es sobreyectiva, esta flechita que solo era mono también se convierte en epi y por lo tanto en isomorfismo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hasta propiedades de teorema de triángulo, propiedades de coproductos, propiedades de productos se pueden aplicar en lógica cuando robamos información topológica y un poquito más lejos en el robo, robamos un poquito de teoría de categorías y de otras disciplinas, obviamente, de la matemática. Voy terminando ya. Voy terminando con algo que hablé ayer, la idea de la estructuralidad. La estructuralidad, no sé si se acuerdan, era que la lógica clásica lo tenía, era que si yo tenía una fórmula que era válida, la rellenaba con cualquier cosa, ¿sí? Con cualquier fórmula más compleja en sus variables atómicas, y esa nueva fórmula, que tiene una complejidad mayor, seguía siendo válida. Una lógica es estructural, la lógica clásica lo es, pero hay muchas otras que lo son, y hay muchas que no lo son. Pero ¿cómo se podría definir de una forma elegante con esta frase que tengo acá? Si los endomorfismos son funciones continuas. Es una forma un tanto, digamos así, mucho más precisa, pero estoy diciendo aquí que la lógica es estable por sustituciones. Explico por qué y ya voy terminando el curso. Obviamente un pantallazo este curso para que vean las conexiones, ¿no?, entre lógica y topología. ¿Qué es lo que es una sustitución? Una sustitución, primero que nada, es un endomorfismo, es decir, una función que manda fórmulas en fórmulas. Cuando uno tiene la fórmula P y la cambia por P o Q, está teniendo una función que va del lenguaje en el propio lenguaje. Y además se puede demostrar que no solamente es una función cualquiera, sino que respeta la preservación de operaciones, por eso es un endomorfismo. ¿Qué le pedimos a las sustituciones? Que verifiquen esto. Si de gamma yo tenía alfa, las sustituciones deberían verificar de sigma de gamma se obtiene sigma de alfa. ¿Pero acaso esa no era la definición de función continua que acabábamos de ver? En conclusión, ¿qué sería una lógica estructural? Aquella en donde las sustituciones, nueva terminología, endomorfismos, verifican esto. Nueva terminología, son continuas. Es decir, hasta las nociones muy caras al formato lógico en sus expresiones tradicionales, son reexpresables mediante conceptos topológicos. Y bueno, este fue el paneo de todo lo que yo quería comentarles en el curso. Quería hablar un poquito de lógica ayer, un poquito de topología hoy, y que vean que todo es reexpresable. No todo, por supuesto, pero gran parte de conceptos lógicos son reexpresables en un formato topológico y viceversa. Si tuviese, bueno, aquí te lo salto un poquito, porque quiero saltar ya directamente a la bibliografía. Me interesa hablar 2 minutos de eso. Perdón, Noelia, ya vamos a las preguntas.
Separé la bibliografía en 3 partes para aquellos que estén interesados. Bibliografía sobre lógica, específica de lógica, no de topología. Los libros que aparecen aquí, hay 3 en castellano, el de Susan Hack, todo es conseguible en la red. Bueno, muchas cosas son conseguibles en la red, en particular estos libros que no le interesan a casi nadie. Nosotros matemáticos somos casi nadie, por si no queda claro. El primer libro es de filosofía, pero tiene un abordaje muy, muy simpático para escribir, y en general las preguntas que me han hecho ayer sobre consistencias, conjuntos adecuados, sobre un montón de información, tiene que ver con la cuestión más filosófica desde el punto de vista divulgativo de la lógica, ¿sí? Así que a los que les interesa ver un montón de lógicas no clásicas, ver por qué funcionan o dejan de funcionar, este libro está muy bueno. Una anécdota personal. Yo me interesé muchísimo en la lógica, uno de mis piedras de interés fue este libro. Y ahora no, ya no estoy más interesado desde este aspecto, pero fue muy, muy motivador. Este otro libro es de divulgación, está en la red, habla solo sobre sistemas formales, demostraciones formales, axiomáticas, las aplicaciones a la lógica y a otras áreas de la matemática. Muy interesante, se consigue en la red. Este es un libro ya iniciación a la profesionalización, digamos así, en inglés, cuidado. Y este libro también es muy, 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 ya para gente interesada en temas profesionales, pero tiene la virtud de estar en castellano y estar muy bien escrito por Hernán San Martín y Marta Sagastume, que son profesores de la Universidad de La Plata, y está excelente. Aquí está la paginita donde pueden bajar el libro. Vamos a topología. Como yo les decía, yo no sé si ustedes han visto topología general o solo han visto topología en R. Para los que les interese topología en R y en particular espacios métricos, que es una noción más débil que la de los topológicos, este libro es el que usamos en San Juan, me parece bastante bueno, sobre todo tiene la ventaja de estar en castellano para los que no estén acostumbrados. Este lo utilizan mucho en muchas otras universidades, por lo que yo vi, es un poco más duro que el de arriba, pero también está bueno. Y el libro en el cual yo estudié topología en la Universidad de San Juan es este. No tiene versión en castellano, pero es muy, muy interesante. En particular es mi oráculo cuando quiero preguntarme cosas de topología, uso este. Y finalmente, sobre lógica matemática abstracta, ¿qué es de lo que se habló el curso? Esa conexión entre lógica y topología. Acá sí, como es un área tan, tan, tan específica, todo está lamentablemente en inglés. Si yo tuviese que recomendarles por empezar uno muy, muy sencillo, es este, que lo escribieron 2 filósofos. Muy, muy sencillo, y yo de hecho doy cursos con este libro en San Juan de optativas de grado, y anda bastante bien, ¿sí? Estos 2 son un poquito más heavy. Bueno, gracias, y aclaro esto para los interesados, fuera de las preguntas. Yo he dejado mi mail a propósito ahí. Si hay algún interesado, seguimos charlando, ¿sí? Bueno, listo, Noelia, cuando quieras habilitar lo que Bueno, quieras. muchas gracias, Víctor, por el curso. Hay, bueno, Bien. muchos comentarios agradeciéndote, muy interesante. Les recuerdo, porque por ahí andan preguntando por el chat, que ya hemos subido el video de la primera clase en el foro de Virtuma, ya está disponible. También está disponible el PDF de la presentación de Víctor. Bueno, una pregunta y un comentario de Gabriela. Dice, en sistemas de clausura dijo que se pierde la condición de que vacío es cerrado. Pregunta, de ser así, si el sistema de clausura es estable por intersecciones arbitrarias de cerrados, al ser la intersección de 2 cerrados disjuntos, ¿no obtenemos que el vacío es cerrado? Pregunta Gabriela. Me quedé pensando lo siguiente, que se pierda, primero que nada, que se pierda la condición no quiere decir que nunca valga. Hay lógicas en donde eso ocurre y hay lógicas en donde eso no ocurre, ¿sí? Gabriela pregunta, ¿qué pasa con 2 cerrados disjuntos? Justamente en las lógicas no existe esa posibilidad. Siempre hay una especie de núcleo que está dentro de todos los cerrados, entonces no existen los cerrados disjuntos. ¿Cuál es ese núcleo? Es el conjunto de teoremas. Los teoremas están contenidos en cualquier cerrado. Las tautologías están contenidas en cualquier cerrado. Así que, usualmente, cuando vos tengas lógicas con tautologías, que no siempre tenés,
no vas a tener la posibilidad de tener dos cerrados disjuntos. Siempre tienen algo en común, que son las tautologías. Por supuesto, vuelvo a decir, hay casos donde hay lógicas raras, donde, digamos, el conjunto de tautologías no existe. Entonces ahí sí tendrías ese caso. Sería en ese caso donde el vacío cerrado. Pero en la gran mayoría, la lógica clásica, por ejemplo, no tenés la posibilidad de tener dos cerrados disjuntos. Siempre tienen adentro el conjunto de teoremas, que no es vacío. No sé si le responde a Gabriel. Bien, gracias. Muchísimas preguntas y comentarios. Excelente el curso, muy claro e interesante. Dice Andrés, mi curso favorita de la UMA, sin duda. Bien, Bueno, y gracias. Javier pregunta, ¿podría recordar el concepto de densidad que había dado? No, bueno, densidad es el mismo de topología. Si un conjunto es denso, si la clausura te manda a todo el universo. ¿Está bien? Es eso. Cortito. Digamos, dado un espacio topológico X determinado y contenido en X es denso, si la clausura de Y es X. Es lo que se llama Ok, clausura topológica. Cuidado, no lo confundan con otro tipo de clausura que hay en conjuntos ordenados, que es la clausura que se les da a los chicos de secundario, que es la clausura, densidad en el orden. Densidad en el orden es cuando dados dos elementos, uno más chico que el otro, tengo uno en el medio. No es ese el concepto de densidad que estoy utilizando. El concepto de densidad topológico, ¿sí? No sé bien. si... Sí, Cualquier también pueden, cosa. si alguno quiere desactivar el micrófono y hablar. Yo te voy leyendo otra pregunta de Pablo. Bien, bien, también si pueden si quieren desactivar, está todo bien por mí, no sé, la moderadora sabe. Bien, pregunta Pablo, dice, uno de los debates de la filosofía de la lógica es el pluralismo lógico. ¿Pensás que el concepto de función continua en lógica, contenido que desconocía, aporta para el debate mencionado? Pregunta Pablo. Sí, yo creo que sí, no porque yo lo sepa, sino porque yo he tenido contacto, les comento un poco, mi titulación de posgrado fue realizada en Brasil, como lo dijo ayer Noelia, pero fue en un instituto de filosofía, en donde confraternizábamos, una experiencia muy linda, matemáticos, informáticos y filósofos. Dentro de esos filósofos el concepto de traducción, es decir, de función continua, lo utilizaban mucho. Y se peleaban, por supuesto, amablemente, eran discusiones piolas, pero había, o sea, se usaba. O sea, no es que yo piense, vi que lo utilizaban mucho el concepto de traducción, es decir, de función continua, dentro del ámbito de la filosofía. No es que yo lo utilice, por supuesto. O sea, Bien, otra pregunta. sí utilizo el concepto de traducción. Lo que yo no hago, porque yo no sé, por más que yo me formé en un instituto de filosofía, yo sé muy poco de filosofía. Y sobre todo, tengo menos entrenamiento aún, así que no lo sé. O sea, no sé las discusiones filosóficas, pero sí sé que usan funciones continuas, es decir, traducciones, en ese ámbito. Ok, otro comentario de Juan y pregunta, dice, ¿la continuidad puede también aplicarse a la lógica modal? Esta lógica me resultó muy interesante. ¿Tiene Bien, información de sí, por supuesto. aplicaciones pregunta si tiene información de aplicaciones en otras disciplinas, imagino sociales o económicas? Bien, no sé si de la continuidad o de la lógica modal. Por las dudas voy a decir de las dos. De funciones continuas en relación con la lógica, eh, supongo que sí. No, no lo sé. Posta de decirte esto es lo que está ocurriendo, no lo sé. De lógica modal, por supuesto que sí. La lógica modal, la forma de definir la relación de consecuencia de lógica modal, que yo hablé ayer y que por lo visto han estado viendo los slides, fue inventada en su formato actual vigente por un filósofo, Kripke, Saul Kripke, y revolucionó todos los puntos de vista de entender la lógica modal, el concepto de necesario, el concepto de posible, pero revolucionó a nivel lógica filosófica, a nivel lógica matemática también. Acá en Tandil hay un profe, le voy a pasar el archivo también, que es un experto en lógica modal, que es Sergio Serani, y revolucionó desde el punto de vista de la informática. El operador cuadrado y el operador rombo se interpretan como, no me acuerdo bien, pero con cuestiones operativas de programas que corren, programas que entran en loop, etcétera, etcétera, y hay un montón de información
que refería a base de datos y todo eso, y está todo muy, muy, muy conectado con la lógica modal, ¿sí? No sé cuáles eran las dos preguntas, por las dudas respondí las dos. Gracias. Matías pregunta, ¿qué tipo de cosas, entre comillas, se están investigando hoy sobre lógica o lógicas con estas herramientas? Bueno, buena pregunta. A nivel heavy, ayer de hecho estuvimos en una charla dentro de nuestra sesión, que es la sesión de lógica. Hay un tema que se llama, le vamos a agregar, si teníamos la lógica y subimos un escalón, que es el que expliqué hoy, pasando a la lógica abstracta, vamos a subir un segundo escalón en lo que se llama lógica algebraica abstracta. Lógica algebraica abstracta es lo siguiente. Tradicionalmente, sobre todo se ve mucho en Bahía Blanca esto, cuando uno tiene una lógica, trata de encontrarle una álgebra asociada, ¿sí? Por ejemplo, la lógica clásica se asocia a las álgebras de Boole. La lógica intuicionista, que yo mencioné en este curso, se asocia a las álgebras de Heyting. La lógica de Lukasiewicz, que también mencioné, se asocian a las MB álgebras. Las lógicas difusas, muchas de ellas se asocian a lo que se llaman lógicas BL, álgebras BL. Pero hay lógicas que no pueden asociarse a ningún aparato algebraico. Entonces hay una pregunta clave, es, ¿qué lógica abstracta puede traducirse a álgebra? Hay lógicas que sí, hay lógicas que no, y los que tratan de responder a esa pregunta, con una aparatología bastante difícil, la pregunta es, ¿qué lógica abstracta es algebrizable y cuál no? ¿Y cómo me puedo dar cuenta? Son los que trabajan en lógica algebraica abstracta. Eso sería un tema. Yo alguna vez incursioné muy, muy suavemente por esos temas. Otro tema que se trabaja mucho tiene que ver con la cuestión esta de categorías, que es justamente combinaciones de lógicas. Mezclar lógicas para formar lógicas nuevas, ¿sí? Bueno, a esta altura del partido verán que los que hacemos lógica matemática carecemos por completo de moral y de pudor. Mezclamos y no nos interesa el significado que tiene la información lógica. Estamos jugando y manipulando, ¿sí? Y en combinaciones de lógica eso se potencia más aún. En particular, yo en lógica abstracta, en un mini proyectito que tenemos en San Juan, estoy trabajando con un chico que estoy dirigiendo en la tesis doctoral, y estamos tratando de construir, muy desde el punto de vista más de la topología que es de la lógica, la adaptación del concepto de espacio topológico relativo a lógica relativa, ¿sí? Espacio topológico relativo seguramente lo han visto en cualquier curso de topología general. Estamos tratando de ver qué hacer con eso cuando hablamos de lógicas relativas. Es un tema bastante menor, bastante barrial, digamos. Tema heavy es el que le dije al inicio, el de lógica algebraica abstracta. Bien, gracias. Leonardo dice, en computación clásica se utiliza la lógica booleana, en la computación cuántica pregunta cuál entra en juego. Antes de ayer, una colega nuestra de nuestro grupo, Manuela Busaniche, no de nuestro grupo, de nuestra línea de investigación, ella es de Santa Fe, hicieron una pregunta también sobre la computación cuántica. Yo desconozco con qué se manipula, con qué se trabaja la computación cuántica, pero sí sé, porque he tenido colegas en Brasil, como te decía, chicos de ingeniería que trabajaban con computación cuántica y efectivamente trabajaban con lógicas no clásicas, sobre todo con lógicas tan raras que violan lo que se llama el principio de identidad. Es decir, no siempre vale que alfa sea igual a alfa. O sea, es totalmente, una lógica totalmente inabordable, pero trabajan con lógicas de ese tipo. ¿Está bien? Recomiendo, para que vean, yo no lo sé si hay conexión, los artículos sobre lógica cuántica, que es la lógica que pretende explicar la física cuántica, no la computación cuántica. Y que una de las expertas en eso, yo no lo he leído nunca, yo sé que existe, es una italiana que se llama María Luisa Dalla Chiara, ¿sí? Si le interesa, podría entrar por ahí a ver qué onda. Pero seguramente se trabaja computación cuántica con lógicas no clásicas, con seguridad, no con la booleana.
Bien. Sí, hay otra pregunta de Walter que creo que ya la contestaste, porque dice en computación cuántica que está tan en auge, ¿qué tipo de lógica se usa? Es lo que acabamos Bien, de... respondo y reafirmo. Es una Sí, lógica no clásica, no sé cuál. genial. Y después, bueno, muchos comentarios, muy entretenido, excelente el curso, muy simple, eh, muy claro, felicitaciones, excelente. Así que bueno, creo que Bien. estamos llegando, no sé si alguien más. Eh, Muchas gracias, Víctor. Bueno, no, gracias a vos, Noelia, a Francisco, por supuesto, y a los asistentes que hicieron el aguante. Por ahí este curso tal vez se corre un poco del eje, como decía, de análisis del álgebra tradicional, qué sé yo. Pero bueno, si les gustó y les interesa, podemos seguir charlando si están interesados, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, nada más. Muchas gracias a vos y bueno, buenísima la Virtuma en general. Bueno, muchas gracias. Les recuerdo que están en el foro de Virtuma ya la grabación de la primera clase. Esta tarde seguramente estará esta y ya están las presentaciones con el mail de Víctor por cualquier otra duda o contacto. Gracias. Y se están desconectando raudamente.